Mi jefa es una bruja. Es curioso que uno siempre escucha historias de miedo de los demás, pensando en que simplemente son anécdotas, pero jamás creí que yo sería el protagonista de una de ellas. Procuraré guardar el nombre de los involucrados, así como el mío y del lugar del trabajo. Pueden llamarme Daniel. Hace un año me contrataron para trabajar en una empresa textil en el área de ventas y compras. Todo parecía estar en orden. Conocí a mis compañeros nuevos. Me estuve adaptando a mi lugar de trabajo. Aprendí a realizar las actividades que me correspondían hasta que conocí a mi jefa, a quien llamaré Sara. No era ni muy vieja ni muy joven, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Al principio fue muy amable conmigo. Me platicó un poco sobre su historia en la empresa y cómo había llegado tan lejos. Ella ya tenía más de 15 años trabajando en el mismo lugar. Hasta ese momento todo transcurría de manera tranquila, hasta que uno de mis compañeros se acercó a mi lugar y me preguntó si había notado algo de la jefa. No quise verme grosero, por lo que le dije que no noté nada fuera de lo común. Entonces fue cuando me dijo que todos pensaban que ella era una bruja. Al principio me reí, pero al ver que no le causaba gracia a mi compañero, dejé de reírme. Me recomendó que guardara distancia y, si es posible, que no la mirara directamente a los ojos. A partir de ese día y con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas en la oficina. Siempre que Sara se enfadaba con alguien, ese compañero sufría una serie de accidentes inexplicables. En una ocasión, Nicolás fue a revisar unos temas referentes a unas compras. No quedaron en buenos términos. Él salió de la oficina y se sentó en su lugar molesto. De pronto comenzó a rascarse la cabeza, luego el cuello, los brazos y las piernas. Nos decía que algo le estaba picando y no podía parar. Fue tanta su desesperación que se quitó los pantalones. Cuando le vi las piernas, me di cuenta que no era algo común. Se le estaban formando moretones rojos por las piernas, brazos y cuello. Algo lo había invadido y no nos imaginábamos qué pudiera ser. Nos decía que tenía mucha comezón y de la nada dejó de rascarse y comenzó a sentirse mejor. En otra ocasión, las cosas se pusieron aún más feas. Otro de mis compañeros, a quien llamaré Luis, tuvo una fuerte discusión con Sara. Ella terminó maldiciéndolo, pero él no le dio importancia. A la mañana siguiente, Luis no llegó a trabajar. No logramos contactarlo por teléfono y al marcar a su casa tampoco contestaban. Fue hasta el otro día que nos enteramos que Luis sufrió un accidente junto con su familia y todos estaban en el hospital. Todos estábamos consternados, pero de alguna manera mi jefa estaba algo alegre. Se podía notar en su mirada. Algo me decía que ella estaba detrás de todo lo ocurrido. En una ocasión nos convocó a junta a todo el equipo de trabajo. La reunión sería en su oficina, y como yo ya había terminado mis actividades, me adelanté para esperarlos. Cuando estaba sentado en la oficina, me entró curiosidad y empecé a leer los libros que tenía en sus estantes. No aparentaba haber alguno fuera de lo común, pero me encontré con uno en particular que desentonaba con todos los demás. Era de color negro y resaltaban las letras rojas. Estas decían manipulación personal. Lo tomé y al abrirlo me di cuenta del terrible contenido. Había dibujos de personas amarradas, otras siendo controladas por lo que parecía ser un muñeco vudú. Tenía instrucciones detalladas de cómo realizar esas atrocidades en contra de una persona. Estaba tan metido en la lectura que apenas escuché que se acercaban a la oficina. No pude regresar el libro a su lugar, así que rápidamente lo metí entre mis carpetas y me senté en mi lugar. Tenía miedo de que Sara se diera cuenta que yo escondía algo. Casi sentía que podía oler mi miedo. No podía dejar de pensar en el terrible castigo que me daría por haber encontrado su secreto. Permanecí callado durante toda la reunión. Sentía que si abría la boca para opinar sobre algo, las palabras no saldrían, o tartamudearía demostrando mi miedo. Una vez que concluyó y todos se retiraron, traté de ser el primero en salir, pero Sara me detuvo. Me pidió hablar conmigo por un momento. No tuve de otra más que aceptar. Salieron todos y ella cerró la puerta con seguro.
Se me quedó mirando a los ojos. De manera nerviosa le pregunté si podía ayudarle, y ella me dijo que podía ver a través de mi alma y saber que yo le ocultaba algo. Por más que lo negué, ella seguía insistiendo. Entre mis brazos sostenía la carpeta donde tenía el libro escondido, que por alguna extraña razón comencé a sentirlo muy caliente. Sara se acercó a mí a tal grado que pude notar sus arrugas y me dijo que podía oler el miedo también. Me retiré un poco de ella comentándole que eso ya no me parecía correcto. Me dio la razón y sin acercarse a la puerta, el seguro se quitó por sí solo. Me pidió que me retirara, pero que me estaría vigilando. Llegué a mi lugar y rápidamente quité el libro de la carpeta, el cual estaba muy caliente. Esa noche, cuando llegué a casa, lo primero que hice fue ir a cambiarme. Estaba empapado en sudor. Dejé el libro de Sara sobre mi mesa pensando en que quizás había sido un error traerlo a casa. Sin embargo, no podía dejarlo en la oficina, pues era más probable que lo encontraran allá y pudiera saber que yo lo había tomado. Ya me sentía exhausto y sin energías. En cuanto mi cabeza tocó la almohada, quedé noqueado por el sueño. Tuve una pesadilla horrible. Me encontraba dando vueltas por un bosque oscuro rodeado de sombras y criaturas extrañas. Hacían ruidos tan raros que nunca había escuchado. Entonces escuché que alguien pronunciaba mi nombre, y entre las sombras la vi a ella. Sara me vigilaba entre los árboles. De pronto se aparecía en otro sitio y luego desaparecía. Desesperado, corrí a todas partes buscando una salida. Fue cuando caí en cuenta que estaba soñando y traté de despertarme, pero era inútil. Luego, entre las sombras, escuché que alguien se acercaba caminando. Era Sara, que me preguntaba por su libro. Yo lo negué y me tomó de los hombros. Podía sentir un dolor tan intenso que aún me arde de recordarlo, y por tanto dolor terminé despertando. Me dolían los hombros, sentía que había cargado cientos de cajas, y al fijarme al espejo me di cuenta que tenía un par de dedos pulgares marcados. Cuando llegué a la oficina sentía un ligero ardor, pero cuando Sara entró me comenzaron a quemar. Apenas si podía soportar el dolor. Mi jefa me vio y me preguntó si me encontraba bien. Solo le dije que sí, sin verla a los ojos. Tenía miedo de que pudiera hacerme más daño. Desde entonces, mi vida en la oficina pasó a ser un infierno silencioso. El otro día que me encontraba en el baño del trabajo, me sucedió algo fuera de lo común. Cepillaba mis dientes. Junto conmigo había un par de compañeros platicando sobre un tema de trabajo. Los estaba escuchando y observando por el espejo. Cuando me incliné para escupir la pasta, los dejé de oír. Me di la vuelta y ya no estaban en el baño. Estaba seguro de que no salieron por la puerta, pues tendrían que haber pasado a un lado mío y por lo menos despedirse. Entonces, una de las puertas de los baños empezó a sacudirse. Pregunté si alguien estaba allí, creyendo que quizás intentaba abrirla y no podía, pero no me contestaron. Me acerqué lentamente. La puerta no dejaba de agitarse. Coloqué las manos sobre la manija para abrirla y la puerta se detuvo. Nuevamente pregunté si había alguien dentro, pero no me contestaron. De pronto sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Escuché una respiración agitada que resoplaba detrás de mí. Los vellos de mi nuca se erizaron y de pronto, sobre mi hombro, una esquelética y amarillenta mano me apretó. Podía sentir las horribles uñas que se encajaban en mi carne. Una voz escalofriante se escuchó decirme: «Tú tienes algo mío». Me di la vuelta rápidamente y allí estaban mis amigos. No me quitaban la mirada de encima. Me preguntaron si me encontraba bien o si ocurría algo. Como me vieron desorientado, me recomendaron que mejor me fuera a descansar a casa. Aunque me sentía terrible, preferí soportar ese sentimiento que acercarme a Sara. No quería darle una razón para que pudiera establecer algún contacto conmigo. Al siguiente día ingresó una compañera nueva a trabajar. Se llamaba Daniela. Se sentó a un lado mío y logré hacer muy buena amistad con ella. Una tarde de viernes salimos a beber un poco con los amigos. Salimos a beber un poco con los compañeros. Entre broma y broma, ella nos comentó que había notado algo extraño en Sara,
que incluso le daba un poco de miedo verla a los ojos. Fue cuando Nicolás le dijo que Sara era una bruja. Todos se rieron con excepción de mí. Fue cuando aproveché para contarles el infierno por el que estaba pasando. Se volvió una noche pesada. Todos estaban atentos a lo que les decía, e incluso relacionamos lo que le ocurrió a Luis y a su familia con Sara. Fue cuando Daniela nos comentó que ella conocía a una bruja blanca que podía ayudarnos para evitar que la bruja nos chupara. Me pareció gracioso su comentario, pero a esas alturas no podía negar que la situación me estaba comenzando a superar. Esa noche, Daniela me pidió algo especial. Quería ver las marcas de los dedos que tanto me estaban quemando. Yo me sentía algo apenado, pero si de algo servía, estaba dispuesto a mostrárselas. Me acompañó a mi casa y cuando me quité la playera, ella notó que no solo se trataba de simples moretones. Me dijo que ella me curaría, pues parecía ser que ya tenía un maleficio encima. Las marcas habían crecido. Daniela preparó una pomada con cosas que tenía en la alacena. Luego escupió sobre ella y la revolvió con su dedo. Yo solo me quedé observando sin decir una sola palabra, y cuando me puso un poco de esa sustancia me ardió hasta el alma. Trató de tranquilizarme. Ella se dio cuenta de que me dolía mucho. Ahí me confesó que realmente ella era la bruja blanca de quien nos había hablado. Tenía algo de experiencia tratando con mal de ojos, pero nunca se había topado con alguien como Sara. La curación duró bastante. Daniela aplicó toda la sustancia sobre mi pecho, cuello y brazos. Esa noche platiqué mucho con Sara hasta que nos dimos cuenta que ya había amanecido. Daniela y yo pasamos el fin de semana juntos. Ella me enseñó cómo repeler las maldiciones e incluso devolverlas. Me di cuenta que Sara no solo había intentado esa ocasión en hacerme daño, y que había hecho bien en evitar hacer contacto visual con ella. Daniela estuvo preparando algunos medallones para entregarlos a todos el próximo lunes. Yo me sentía algo nervioso. Estuve a punto de decirle a Daniela que mejor olvidara el asunto, pero ella me dijo que ese sentimiento que tenía de temor era parte de la manipulación que Sara ejercía sobre nosotros. Nos robaba nuestra esencia y vida, y no podíamos huir de ella. Eso la mantenía con fuerza. Daniela me aseguró que pronto las cosas cambiarían. El lunes, con una mezcla de alivio y temor, fui a trabajar. Aunque las marcas en mi hombro ya no me dolían tanto, no podía evitar sentir un poco de miedo ante lo que Sara podría hacer si descubría que había buscado ayuda. Cuando llegué a la oficina, Daniela ya estaba allí, sonriente y con una energía positiva que me resultaba contagiosa. Le entregó a todos en la oficina las medallitas que había preparado y nos comentó que actuáramos lo más normal posible. En eso mi teléfono sonó. Era Sara, que me pedía que fuera a su oficina, pues quería hablar de algo. Cuando colgó, solo rogaba al cielo porque todo funcionara. Pude percibir que Daniela no me quitaba la mirada de encima. La volteé a ver y me guiñó un ojo. Entonces fui con Sara un poco más animado. Entré a su oficina con determinación. No me dejaría intimidar por su mirada penetrante. Ella me miró y pude sentir que mi energía se desvanecía. Tuve que sentarme inmediatamente. Se me quedó observando por unos segundos y de pronto comenzó a reír. Después se quedó en silencio. Las uñas de sus dedos estaban encajadas en el escritorio y me dijo con una voz de ultratumba que necesitaba su libro. Me dijo que había cometido un error al llevármelo y si quería seguir con vida tendría que devolvérselo. Se acercó a mí como aquella vez. Su rostro se veía más arrugado que antes. Fue cuando recordé cómo Daniela me había enseñado a repeler sus maldiciones. Toqué el medallón que colgaba de mi cuello con mi mano y la miré a los ojos. Le dije que no le tenía miedo y no podía tener ningún poder sobre mí. Además, le exigí que dejara de acosarnos y que ya no usara su poder para hacernos daño. Sara estiró la mano y me sostuvo del cuello. Sus uñas se enterraron en mi piel, y cuando sentí que todo estaba perdido, la risa de Sara se detuvo. Su rostro se contorsionó y quitó su mano rápidamente.
Tenía una quemadura grave. Ahí fue donde recordé que Daniela me había cubierto con aquella sustancia. Por ello, Sara no podía hacerme daño. Las puertas de la oficina se abrieron por sí solas y Sara salió corriendo. Daniela se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Cuando le pregunté qué estaba ocurriendo, ella me comentó que Sara había pedido que le llamaran una ambulancia. Esperó la ambulancia fuera de la oficina. Y desde entonces no volvimos a ver a Sara. Y yo dejé de tener miedo, pues ahora en casa tengo a alguien que me ayuda a repeler toda la magia negra. Daniela, que es mi novia, terminó quemando el libro, deshaciendo todo vínculo que aún quedaba con Sara. Me he sentido mejor. Las marcas en mis hombros cada vez son más pequeñas y he de aceptar que ya tengo tiempo sintiéndome más cómodo en mi trabajo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.